Hola, soy Gabriela Ropero y este video abarca un poco sobre el derecho internacional público en el contexto pandémico en el que estamos inmersos todos. El derecho internacional público regula las relaciones entre los estados y demás actores, pero ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional? Primero son los estados, luego son las organizaciones internacionales, los sujetos atípicos y los individuos, como también los grupos beligerantes. Pero más que todo nos vamos a enfocar en los dos primeros, los estados y las organizaciones internacionales. Así que, tres han sido las actuaciones comunes que han llevado a cabo, por ejemplo, los países de la Unión Europea, de Asia, como también los Estados Unidos, la cual ha consistido en, primero, cerrar las fronteras. Como segunda ha sido el confinamiento. Y la tercera acción, mayormente tomada sobre todo por países asiáticos, ha sido utilizar los datos personales para el control de la COVID-19. Así que, ¿en qué se fundamentan los estados para responder de esa manera? A saber, según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes de derechos son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho, además de las auxiliares, como lo son las doctrinas y la jurisprudencia. En esa línea, para entender la primera acción, debemos partir de los principios generales del derecho, la ius cogens, en donde se entiende que cada estado es soberano. Es sobre un principio de libertad de acción de los estados, donde los actos internos de un estado son lícitos como consecuencia del principio de dominio reservado. Pero la COVID-19 merece ser visto desde la perspectiva de los derechos humanos y las realidades de la población, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que en el presente existen tanto a las personas que se expusieron y hoy se encuentran en los hospitales siendo intervenidos. Por lo cual ha de hablarse entonces de la salud como bien público, pues hay más de 200.000 contagiados y más de 7.000 muertes. De acuerdo con las normas internacionales de protección de los derechos humanos, la salud no consiste únicamente en la ausencia de enfermedades, ni se trata de un servicio que los estados pueden ofrecer y regular a su criterio. Así, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El derecho a la salud viene recogido en la mayoría de los tratados e instrumentos que consideran los derechos sociales, siendo el principal de ellos, por su antigüedad y reconocimiento en la comunidad internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado, en su artículo 12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que nos lleva a hablar lo que se aludió antes, a la segunda acción como protección a los ciudadanos, el confinamiento. Pues, además de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, que precisamente defiende la salud, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se encuentran los principios de Siracusa, sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cláusulas de limitación del pacto adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984 y las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los estados de emergencia y la libertad de movimiento, principios que brindan directrices autorizadas sobre las respuestas gubernamentales que restringen otros derechos humanos por razones de salud pública o emergencia nacional. Cualquier medida tomada para proteger a la población que limite los derechos y libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcional. Es decir, la COVID-19 asciende al nivel de una amenaza a la salud pública que podría justificar restricciones a ciertos derechos, como los que resultan la imposición de la cuarentena o el aislamiento y que limitan la libertad de movimiento. Sobre la tercera acción, la población asiática ha legitimado que usen los microdatos para que así les protejan de ser contagiados, pero el Estado ha faltado a la libertad de expresión y al uso de información. No ha sido recíproca esa relación gobierno-gobernados, debido a que, por ejemplo, el gobierno de China inicialmente retuvo información básica sobre el coronavirus del público, reportó menos casos de infección de los que había en realidad, minimizó la gravedad de la infección y descartó la probabilidad de transmisión entre humanos. Incluso, las autoridades detuvieron a personas por informar sobre la epidemia en las redes sociales y a usuarios de internet por propagar rumores, censuraron conversaciones en línea sobre la epidemia y restringieron los informes de los medios de comunicación. Por esto, ha de ser una vulneración al derecho, ya que los gobiernos son responsables de proporcionar la información necesaria para la protección y promoción de los derechos, incluido el derecho a la salud. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera como una obligación de prioridad proporcionar educación y acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades. Además de que está plasmado en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, en el artículo 19, donde dice recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Ahora bien, los organismos internacionales a través de los cuales los sujetos de derecho internacional están garantizando y protegiendo los derechos de la población son, por ejemplo, la OMS. La OMS está trabajando con los gobiernos de todo el mundo para garantizar que las cadenas de suministro permanezcan abiertas y los servicios de salud que salvan vidas lleguen a todas las comunidades. Se han entregado equipos de protección personal, orientaciones provisionales para la gestión del agua, saneamiento, higiene y gestión de desechos. También para la inocuidad de los alimentos como orientación para las empresas alimentarias. Asimismo, publicaciones sobre la prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres. Sin embargo, en el caso de los migrantes, el cierre de las fronteras impacta de manera diferenciada en aquellos con menos recursos simbólicos y materiales. Por eso es primordial poner en marcha medidas que reduzcan este impacto. Es por ello que se creó un nuevo acuerdo entre la OMS y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que fortalecerá los servicios de salud pública para proteger a unos 70 millones de personas desplazadas de la infección por COVID-19. Alrededor de 26 millones son refugiados, el 80% de los cuales están alojados en países de bajos y medianos ingresos con sistemas de salud débiles. Se han distribuido, por ejemplo, materiales de educación para la salud en 7 idiomas a todos los centros de migrantes y ONG que trabajan con migrantes. Se entregaron equipos de protección personal, productos de higiene personal y desinfectantes a centros de acogida de migrantes y asilo. Los centros de recepción de migrantes han sido identificados como áreas de riesgo potencialmente mayor para la salud y la OMS está promoviendo la implementación de protocolos de salud para la prevención y detección temprana de COVID-19 en estos puntos. Pero ahora la OMS ha de verse afectada, como también las zonas y países en los que ésta interviene, tras el aviso del presidente estadounidense Donald Trump sobre el rompimiento de relaciones con la OMS, cuyo país es el mayor donante de esta organización.